Nunca imaginé que una vida pudiera romperse en un solo minuto. Siempre pensamos que las tragedias se construyen poco a poco, día tras día, como una grieta que va creciendo hasta que finalmente se quiebra. Pero no. A veces basta un instante, una frase, un silencio. En mi caso, bastó abrir la puerta de la iglesia y darme cuenta de que el hombre con el que iba a casarme, el amor de mi vida, no estaba allí. Y lo peor no fue que me dejara sola frente a un altar lleno de flores y miradas incrédulas. Lo peor fue que jamás me dio una explicación. Desapareció sin más, como si nuestra historia entera no hubiera tenido peso. Como si yo no hubiera significado nada. Ese día, mientras las lágrimas corrían por mi rostro y mis manos temblaban sosteniendo un ramo que parecía más un símbolo de burla que de amor, sentí que una parte de mí se apagaba para siempre. Cuando la ceremonia se canceló, todos hablaban a mi alrededor como si yo no estuviera ahí. Una tía lloraba, diciendo que nunca había visto algo así. Un primo discutía con su esposa sobre si debían quedarse o irse. Mis padres discutían entre sí, intentando encontrar razones donde no las había. Y yo, en medio de ese caos, lo único que escuchaba era el eco de mi corazón rompiéndose. Recuerdo haber caminado hacia el exterior de la iglesia, ignorando voces, manos, preguntas. Quería aire. Necesitaba entender qué había pasado, aunque en el fondo sabía que no había nada que entender. Simplemente no había venido. Me buscó durante meses, me conquistó con detalles, me juró amor eterno, justo cuando el mundo entero esperaba que dijera sí. Se fue. Sin una llamada, sin una nota, sin una excusa. Su nombre era Gabriel, y todos lo adoraban. Tenía esa mezcla perfecta de sonrisa tranquila, mirada segura y una forma de hablar que hacía que cualquiera confiara en él. Cuando lo conocí, sentí que por fin alguien veía en mí lo que yo misma había dejado de ver. Me escuchaba, me apoyaba, me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Me tomó de la mano en mis noches más oscuras y me prometió que jamás me dejaría. Y lo peor de todo es que yo le creí. Confié tanto en él que dejé que se convirtiera en mi casa, en mi refugio, en la respuesta fácil a todos mis miedos. Quizá por eso dolió tanto cuando no apareció. Después de aquel día, pasé semanas encerrada en mi habitación. Apagué el teléfono, evité a todos, incluso mi familia. Me costaba respirar sin sentir que algo se me derrumbaba dentro. No era solo la humillación pública, el escándalo, las miradas de lástima. Era la sensación de vacío. La idea de que me habían abandonado precisamente en el momento en el que me creía más segura. Me preguntaba una y otra vez si había hecho algo mal, si había dicho algo equivocado, si había ignorado alguna señal. Pero no importaba cuánto rebuscar en mis recuerdos, no había nada. Gabriel había estado cariñoso y atento hasta el último día, hasta la última noche, hasta el último beso. Y luego, simplemente, se esfumó del mapa. Un mes después, recibí una carta. Era de la madre de Gabriel. Me pedía perdón, decía que no sabía dónde estaba, que él tampoco atendía a la familia y que nunca había imaginado que haría algo así. No pude responderle. No tenía fuerzas para hacerlo. Guardé la carta en un cajón y cerré con llave, como si esconderla pudiera borrar el dolor. Pero el dolor no se va así. Se clava, se asienta, se mezcla con cada rincón de tu vida, hasta que logras acostumbrarte a respirar con él. Pasaron 3 meses antes de que decidiera volver a trabajar. Cada día era un desafío. Cada vida que seguía adelante me recordaba que la mía estaba estancada. Hasta que un día, sin pensarlo demasiado, decidí que no podía seguir así. Cambié de ciudad. Dejé atrás la casa donde habíamos planeado vivir. Vendí el vestido que nunca usé. Y me prometí que, aunque él nunca me explicara su ausencia, yo me construiría una nueva vida. Una en la que él ya no tuviera espacio. Un año después, ya había conseguido estabilidad. Un nuevo trabajo, nuevas amistades, incluso nuevas rutinas que me daban paz. Había aprendido a convivir con el recuerdo sin dejar que me paralizara. Y justo cuando pensé que lo había superado, que por fin podía decir que estaba bien, todo volvió a desmoronarse. Era un domingo por la tarde. Estaba tomando un café en la terraza de mi apartamento cuando escuché un golpe en la puerta. Pensé que era un vecino, quizá un paquete. Caminé con calma, sin prisa, y cuando abrí la puerta, casi dejé caer la taza que sostenía. Allí estaba él, Gabriel, más delgado, con ojeras profundas, con una expresión que jamás había visto en su rostro. No dijo hola, no dijo lo siento, no dijo mi nombre. Solo respiró hondo y pronunció 4 palabras que me hicieron sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Necesito que me escuches. Cerré la puerta instintivamente,
como si así pudiera evitar que el pasado entrara de nuevo. Pero él puso la mano entre la puerta y el marco, obligándome a mirarlo. Había algo distinto en sus ojos, algo que no era tristeza ni arrepentimiento. Era miedo. No vine a hacerte daño, susurró. Vine porque lo que pasó no fue lo que crees. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque aquel intento de justificar lo injustificable me sonaba absurdo. Pero antes de que pudiera responder, él bajó la mirada y añadió algo que congeló mi sangre. Si te dejé en el altar, fue para protegerte. Y en ese instante, sin yo saberlo, comenzó la verdadera historia. Cuando escuché esa frase, sentí que el aire se me escapaba. ¿Para protegerme? Era absurdo, casi insultante. Durante un año entero había cargado con la humillación pública, con el dolor, con las preguntas sin respuesta, y ahora él aparecía en mi puerta diciendo que todo había sido por mi bien. Mi primer impulso fue decirle que se marchara, que no quería escucharlo. Pero entonces levantó la mirada, y esa expresión no era la de un cobarde buscando excusas. Era la mirada de alguien que había visto algo terrible, alguien que había sobrevivido a algo que no podía explicar con palabras. No sé qué fue exactamente, pero algo en sus ojos me obligó a quedarme quieta, como si una parte de mí hubiera reconocido un miedo más profundo que el mío. Lo dejé entrar, no porque lo perdonara, no porque quisiera una explicación, sino porque necesitaba saber qué clase de sombra podía justificar un abandono tan brutal. Él pasó a mi salón en silencio y miró alrededor como si no estuviera seguro de merecer estar allí. No voy a justificar lo que hice, dijo al fin, sentándose con la espalda recta, como si ni siquiera la silla pudiera sostenerlo. Sé que no hay palabras suficientes, pero tienes que escucharme, aunque después me odies aún más. Me crucé de brazos, intentando mantener una postura firme, aunque por dentro sentía que mis piernas eran de cristal. «Habla», dije. Él respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse bajo el agua. La noche antes de la boda, recibí una llamada. No pude evitar rodar los ojos. «¿Y eso te impidió aparecer?» «No fue una llamada cualquiera», me interrumpió. Fue una amenaza directa. Lo miré sin entender. Él pasó una mano por su rostro, como si revivir ese momento le doliera físicamente. Era un hombre. No sé quién era, pero sabía todo sobre nosotros. Tu nombre, el lugar de la boda, los invitados, incluso la disposición de las flores en la iglesia. Me dijo que si me presentaba a la ceremonia, tú no saldrías viva de ella. En ese instante sentí que mi cuerpo se paralizaba. No creía en historias dramáticas de peligro, conspiraciones o amenazas irreales. Pero la seriedad en su voz, la forma en que sus manos temblaban ligeramente, me hicieron dudar. Aún así, parte de mí seguía resistiéndose a creerlo. ¿Y no pensaste en decirme nada?, pregunté, con rabia contenida. Quise hacerlo, pero él dijo que si te acercaba o si intentaba avisarte, lo sabría. No sé cómo, pero lo sabía todo. Cada movimiento, cada mensaje, cada llamada, me dio instrucciones claras. Desaparecer, sin despedidas, sin explicaciones. Y si intentaba contactar contigo, te haría daño. Hubo un silencio espeso entre nosotros. Yo escuchaba cada palabra, cada pausa, pero mi mente aún se negaba a unirlo todo. Era demasiado, demasiado extraño, demasiado peligroso, demasiado tarde. ¿Por qué tú? Porque nosotros, pregunté en un susurro. Él negó con la cabeza. Eso pensé yo. Pero no se trataba de mí. Era alguien que venía por ti. Me lo dejó claro. Me dijo tu nombre completo, tu segundo apellido y algo más, algo que no debí escuchar jamás. Se detuvo, tragó saliva, y cuando por fin habló, sentí un escalofrío recorrerme. Me habló de tu pasado, de algo que ni siquiera yo sabía, algo que tú tampoco me contaste. Mi corazón empezó a latir rápido. Un pasado. ¿Qué pasado? A lo largo de nuestra relación, nunca había tenido secretos importantes. No había nada oscuro en mi vida. Nada que yo supiera, al menos. Pero cuando vi la expresión de Gabriel, entendí que él no estaba inventando aquello. ¿Qué te dijo? Pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Gabriel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Me dijo que tú conocías a alguien que él buscaba, que lo habías visto, que podías reconocerlo, que eras un riesgo. Me quedé helada. ¿Reconocer a quién? No lo sé, respondió. Pero me dijo que si yo aparecía en la boda, él estaría allí, escondido entre los invitados. Que sería el momento perfecto para eliminarte. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. La idea me parecía surrealista. ¿Alguien buscándome?
¿Alguien viéndome como un riesgo? ¿Por qué? ¿Quién? Nunca en mi vida había recibido una amenaza. Nunca había sido parte de algo peligroso. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna encajaba. Gabriel, eso no tiene sentido, susurré. Él bajó la cabeza. Lo sé, yo tampoco entendía nada. Pero entonces recibí un segundo mensaje. Un archivo de audio. Una voz distorsionada diciéndome, no vuelvas a acercarte a ella. Desaparece. Si no, ambos pagarán el precio. Y luego un sonido de disparo. El silencio en esa habitación se volvió insoportable. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. No quería creerle. No quería. Pero algo en su voz, en la forma en que me miraba, me hacía pensar que lo que decía podía ser real. ¿Y qué hiciste después de eso? Conseguí preguntar. Lo que me exigieron. Me fui. Dejé todo atrás. No podía arriesgar tu vida. No sabía quién estaba detrás ni qué quería. Solo sabía que no quería que te pasara nada por mi culpa. Lo miré con una mezcla de rabia, dolor y confusión. Era demasiado para procesar. Era como si durante un año yo hubiera vivido una versión de la historia completamente distinta a la real. ¿Y por qué regresaste ahora? ¿Por qué un año después? Pregunté, casi sin voz. Él respiró hondo. Porque finalmente descubrí quién era esa persona. Y descubrí que no solo te estaba vigilando, también a mí. No te dejé en el altar porque no te amara. Te dejé en el altar porque alguien quería sacarte del camino. Y ahora sé exactamente por qué. Mis piernas se debilitaron. ¿Por qué? Pregunté. Gabriel me miró a los ojos, y lo que dijo a continuación cambió mi vida para siempre. Porque tuviste algo hace años. Algo que no recuerdas. Algo que él necesita que sigas sin recordar. Aturdida, acerqué una mano a mi frente. Un recuerdo borroso, enterrado. Un vacío. Un fragmento perdido. Y en ese momento lo supe. Mi historia con Gabriel no había terminado aquel día en el altar. Había comenzado ahí. Sentí que el mundo dejaba de tener sentido. ¿Cómo podía haber algo tan grave, tan importante, que hubiera olvidado por completo? La idea me taladraba la mente. No era posible que hubiera presenciado algo tan peligroso. Yo nunca había vivido situaciones extremas. Nunca había estado en el lugar equivocado. O al menos, eso creía hasta ese momento. Me senté frente a Gabriel, intentando mantener la compostura aunque mi cuerpo temblaba por dentro. Él parecía dudar antes de continuar, como si temiera soltar una verdad que no podría revertirse después. Lo que viste ocurrió hace 5 años, dijo al fin, con voz baja. Mucho antes de conocerme a mí. Tú estabas en un lugar al que no debiste ir, y viste a alguien hacer algo que no debiste ver. Pero no lo recuerdas por qué. Hizo una pausa larga, como si buscara el modo menos doloroso de decirlo. Porque tu mente lo bloqueó para protegerte. Me quedé en silencio. Quería decir que era una locura, que jamás me había pasado algo así, que recordaba perfectamente mi vida. Pero, curiosamente, había un periodo de meses en mi pasado del que jamás hablaba. Un tramo difuso, que siempre asumí que simplemente había sido monótono, o triste, o irrelevante. Un tramo que, ahora que lo pensaba, siempre había evitado revisar. ¿Qué fue lo que vi? Pregunté con un hilo de voz. Gabriel se inclinó hacia mí, con los ojos enrojecidos. Viste una transacción ilegal. No sé exactamente qué era, pero estoy seguro de que estabas allí cuando ocurrió. No fue casualidad. Tú trabajabas en un edificio cercano, pasaste por un callejón para cortar camino y lo viste. Lo viste todo. Ellos también te vieron, pero pensaron que era solo una desconocida. Hasta que te fuiste del país unos meses después. Me cubrí la boca con una mano. 5 años atrás, había tenido un viaje repentino. Un trabajo temporal fuera del país. Un cambio brusco que siempre atribuía la necesidad de escapar de una relación fallida. Nunca lo había enlazado con miedo, con peligro, con amenazas. ¿Era posible que mi mente hubiera borrado algo tan traumático? ¿Y cómo sabes todo esto? Pregunté. Gabriela sintió como quien está esperando esa pregunta. Porque el hombre que te llamó, el que me amenazó, me envió una foto tuya de aquel entonces. Estabas bajando una escalera de incendios. Y al fondo, borroso, había otro hombre. Y él, el de la llamada, me dijo, ella sabe quién soy. Un escalofrío me recorrió entero el cuerpo. No tenía memoria consciente de nada de eso, pero la sensación era innegable. Había algo ahí, escondido en mis recuerdos, esperando salir. ¿Por qué ahora? Pregunté,
intentando entender el motivo de su regreso después de un año. Gabriel se pasó las manos por el cabello. Porque dejé de correr. Porque descubrí que él no solo te tenía en la mira a ti, también a mí. Porque si yo desaparecía demasiado tiempo, se enfadaba. Si me acercaba a ti, se enfadaba. Si intentaba entender lo que querías decir en aquella foto, se enfadaba. Quería mantenernos a ambos aislados, controlados, eliminados de la ecuación. Se inclinó hacia adelante, con la mirada encendida por una mezcla de miedo y determinación. Pero cometió un error enorme. Confiaba en que tu mente bloqueara ese recuerdo para siempre. Y confió en que yo seguiría huyendo. Pero yo investigué. Seguí las pocas pistas que tenía. Hablé con gente que no quería hablar. Y descubrí su nombre. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba retumbar en mis oídos. ¿Quién es? Pregunté. Gabriel tragó saliva, como si pronunciar ese nombre fuera a volver a invocar la amenaza. Se llama Adrián Cárdenas. Ese nombre no significaba nada para mí. Y sin embargo, cuando lo dije en voz baja, una corriente helada recorrió mi espalda. Era como si una parte de mi subconsciente lo reconociera, como si lo hubiera escuchado antes, como si algo enterrado en mi memoria hubiera despertado al oírlo. No recuerdo a nadie con ese nombre. Dije. Gabriela sintió. Lo sé, pero él sí te recuerda a ti. Y lo más preocupante de todo es que ahora ya no es solo un delincuente al que viste por accidente. Ahora tiene poder. Mucho poder. Y si estás viva, es porque cree que tu memoria sigue bloqueada. Pero si descubriera que estoy aquí, que tú estás conectando piezas, podría reaccionar. Sentí que el aire se volvía más pesado. Por eso te dejé, añadió, con la voz rompiéndose. No porque no te amara, sino porque me llamó justo antes de que entraras a la iglesia. Me dijo que si pronunciabas mi nombre ese día, si yo daba un paso hacia ti, si yo te tomaba la mano, mandaría a alguien a dispararte entre los invitados. En ese momento, no pensé en nada más. No pensé en el dolor que te causaría. Solo pensé en que no podía perderte así, frente a todos. Las lágrimas me quemaron los ojos. Parte de mí quería abrazarlo. Parte de mí quería golpearlo. Era una mezcla insoportable de amor, rabia, confusión y miedo. ¿Por qué apareciste hoy, entonces? Pregunté, limpiando mis mejillas. Gabriel exhaló profundamente. Porque encontré algo. Algo que lo cambia todo. Algo que podría protegerte al fin. Se levantó y sacó un sobredoblado de su chaqueta. Lo puso sobre la mesa, frente a mí. Esto es lo que no quiere que recuerdes, susurró. Y lo que yo no sabía hasta hace una semana. Mis dedos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había una fotografía antigua, de una cámara de vigilancia, granulada y en blanco y negro. Pero claramente se veía una silueta. Era yo, más joven, mirando hacia atrás. Y detrás de mí, un hombre. Un rostro que, aunque no recordaba, me provocó un terror instintivo. Tú, dijo Gabriel, fuiste la única que vio a Adrián cometer un crimen. Y él sabía que si recuperabas ese recuerdo, lo destruirías. El silencio se volvió insoportable. Ahora que yo sé la verdad, él vendrá por mí. No por ti. Por mí. Porque fui yo quien rompió el pacto implícito. Me llevé una mano a la boca. Gabriel me miró fijamente. No vine a pedirte que volvamos. Vine porque mereces saber la verdad. Y porque tienes que decidir qué hacer con ella. Pero antes necesitas escuchar la última parte. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Cuál parte? Pregunté. Gabriel respiró hondo. Lo que descubrí sobre ti, y sobre él, antes de que todo esto comenzara. Cuando Gabriel dijo que había descubierto algo sobre mí y sobre Adrián, sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Era como si cada músculo supiera que estaba a punto de escuchar algo que no podría olvidar jamás. Respiré hondo. Apoyé las manos sobre mis piernas para mantenerlas firmes y lo miré fijamente, esperando la verdad que había estado escondida durante 5 años. Él se pasó una mano por el cabello, como si buscara el valor que necesitaba, y entonces empezó a hablar con una calma que solo podía venir de alguien que ya había aceptado su destino. Antes de desaparecer, dijo, estuve investigando todo lo que pude sobre él. No tenía muchas pistas. Solo un nombre, una voz distorsionada y la foto que te enseñé. Seguí cada hilo que encontré. Y al final, descubrí algo que no esperaba. Algo que te involucra más de lo que crees. Pero no por culpa tuya. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en mis oídos. Me preparé para cualquier cosa. O al menos, eso creía. Adrián Cárdenas no apareció en tu vida por accidente, continuó. No fue casualidad que te viera aquella noche.
Ni fue casualidad que te siguiera hasta que olvidaste lo que viste. Él sabía quién eras. Sabía tu nombre, tu cara, tu trabajo. Y no lo sabía porque te hubiese investigado después. Lo sabía desde antes. Me incliné hacia él, incrédula. ¿Qué estás diciendo? Gabriel sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó en la mesa frente a mí. Era una foto. Una que no reconocí al principio, pero que me resultó inquietantemente familiar. Era una imagen tomada desde lejos, casi borrosa, de dos personas caminando por un pasillo gris. Una de las figuras era claramente yo. La otra era un hombre que no logré distinguir del todo. Parecía estar hablando conmigo. No se veía a su rostro, pero Gabriel señaló el borde inferior de la foto. Mira la fecha. Me estremecí al leerla. Era 8 meses antes de aquel supuesto incidente que había olvidado. 8 meses antes de que yo siquiera supiera quién era Gabriel. 8 meses antes de que Adrián y yo coincidiéramos en aquel callejón donde lo había visto. Él me había seguido desde antes. Mucho antes. Tú trabajabas en una oficina que él utilizaba para mover dinero de manera ilegal sin que nadie lo notara, explicó Gabriel, sin apartar los ojos de mí. Creyó que eras una simple empleada, que podría ser útil o ignorada. Pero un día, sin que tú lo supieras, entraste en un registro de vigilancia interna. Estabas en el lugar equivocado, a la hora equivocada, mirando a la persona equivocada. A él. Y desde ese día, te marcó. Me llevé una mano al pecho. No entendía nada. Era como si mi propia vida tuviera huecos que nunca supe que existían. Gabriel continuó, viendo que mis pensamientos se fragmentaban. Meses después, cuando lo viste hacer algo mucho peor, él no podía arriesgarse a perderlo todo. Así que te mandaron lejos. Te hicieron olvidar. No sé cómo lo hicieron. Si fue miedo, manipulación, shock o algo más. Pero te borraron. Te sacaron de la ecuación, porque creyeron que nunca recordarías nada. Me temblaba la voz cuando hablé. ¿Y por qué volvió entonces? ¿Por qué amenazarme después de tantos años? Gabriel cerró los ojos un segundo. Porque él está en problemas. Porque hay gente investigándolo. Porque tiene enemigos. Y tú, aunque no lo recuerdes, eres un cabo suelto. Un cabo que, si recupera la memoria, podía terminar poniéndolo todo en evidencia. El silencio que siguió fue brutal. Me sentía como una pieza central en un rompecabezas que nunca pedí. Como si mi vida hubiera sido manipulada desde las sombras durante años sin yo tener idea. Entonces, Gabriel continuó con la parte que más me destrozó. La razón por la que me marché aquel día no fue solo por miedo. Fue porque él tenía información sobre ti que yo no. Tenía pruebas de que estuviste cerca de él más veces de las que recuerdas. Me dijo que si me acercaba a ti, usaría eso para culparte de cosas que no hiciste. Para implicarte. Para destruirte conmigo. Yo no soporté la idea de arrastrarte al infierno por mi culpa. Por eso me fui. No sabía si llorar o gritar. Era demasiado para procesar. Era como si mi vida hubiera sido un castillo de arena arrasado por una ola que llevaba años formándose en silencio. Lo miré, temblando. ¿Y por qué regresaste entonces? Porque ahora, Gabriel sostuvo mi mirada con una mezcla de determinación y tristeza. Porque encontré el último archivo. El que él no quería que nadie viera jamás. Sacó su móvil, desbloqueó la pantalla y me mostró un video. La imagen era tenue, tomada desde un teléfono antiguo. En él aparecía yo, con el cabello más corto, más joven, mirando hacia una puerta metálica. Detrás de mí, una sombra que avanzaba. Y una voz, la misma que había amenazado a Gabriel, susurraba mi nombre. Me llevé las manos a la boca. Yo estaba allí. Yo recordaba ese pasillo. Yo recordaba esa sensación. Un frío en la nuca, un presentimiento, una mirada detrás de mí. Pero nunca supe de dónde venía. El vídeo terminó con un sonido que me heló la sangre. Una frase. Ella ya sabe demasiado. Mi mente hizo clic. No recuperé el recuerdo completo, pero sí algo, un recuerdo pequeño, fragmentado, pero contundente. Unos ojos oscuros, un olor a metal, una voz que decía algo que en su día ignoré. Era él. Sí, lo recordaba. No todo, no claramente, pero sabía que no era un desconocido. Era alguien que había estado demasiado cerca. Demasiado tiempo. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de procesarlo todo. Gabriel se levantó y se arrodilló frente a mí. No vine a pedir perdón. Sé que no me lo merezco. Vine porque mereces saber quién eres realmente en esta historia. No eres una víctima pasiva.
Eres la única persona que puede acabar con él. Yo investigué durante un año entero. Yo seguí cada pista. Pero tú eres la única que lo vio. Incluso aunque no lo recuerdes del todo. Me quedé en silencio, respirando con dificultad, hasta que conseguí hablar. ¿Y ahora qué? Gabriel cerró los ojos un momento, como si estuviera tomando una decisión final. Ahora, tú decides. Si quieres que me vaya para siempre, lo haré. Si quieres que siga ayudándote, también. Pero lo que viene no será fácil. Él no ha olvidado quién eres. Y si recuperas la memoria por completo, él lo sabrá. Me puse de pie lentamente. Sentía un miedo que no había sentido nunca, pero también una claridad nueva. Como si por primera vez desde mi boda fallida, mi vida no estuviera gobernada por el vacío, sino por una verdad contundente. Gabriel, dije, mirándolo a los ojos, no puedo cambiar lo que pasó. No puedo borrar que me dejaste en el altar. No puedo olvidar el dolor. Pero hay algo que sí puedo hacer. Decidir que no voy a seguir huyendo de una sombra que lleva años siguiéndome. Él abrió los labios, sorprendido. ¿Quieres enfrentarlo? Asentí despacio. Quiero mi vida. Quiero mi memoria. Quiero mi historia completa, incluso si duele. Y si alguien intentó borrarla, es hora de recuperarla. Gabriel se levantó, y por primera vez en un año, supe que no estaba mintiendo cuando dijo que me amaba. No hizo falta que lo dijera. Se veía en su mirada. Entonces, susurró, vamos a terminar lo que empezó hace 5 años. Y mientras él hablaba, yo lo supe. Aquel día en el altar no había sido el final. Había sido la primera señal de una guerra oculta en la que yo era la pieza clave. Y por fin estaba lista para entrar en ella. Fin.